Bienvenidos a este cuarto vídeo de la serie que vamos a dedicar al estudio del tejido óseo. En este vídeo estudiaremos los diferentes tipos de hueso. Estudiaremos también la osteona, que es la unidad básica del tejido óseo. Y estudiaremos los diferentes tipos celulares que podemos encontrar en este tejido, así como su proceso de formación, que es lo conocido como osteogénesis. El tejido óseo es una variedad del tejido conectivo, en el cual la matriz extracelular está mineralizada con sales de calcio, fundamentalmente con hidroxiapatita, es decir, fosfato de calcio, que durante el proceso de formación del hueso se deposita sobre las proteínas fibrosas de la matriz, tales como colágeno, osteocalcina, osteopontina y osteonectina. Esta mineralización proporciona al tejido óseo una gran dureza y consistencia, lo cual lo hace ideal en las funciones de sostén y protección. Es por ello que el tejido óseo es la base de los huesos que en su conjunto forman el esqueleto. El estudio al microscopio del tejido óseo puede resultar complejo, sobre todo a partir de cortes al microtomo, ya que, como acabamos de decir, la matriz extracelular mineralizada es muy dura, lo que hace que sea complicado obtener cortes finos. Es por esto que habitualmente las piezas de hueso que se quieren cortar previamente se tratan con un ácido débil para eliminar sus sales inorgánicas. Este tratamiento permite cortar más fácilmente el hueso, aunque obviamente degrada en cierta medida la integridad estructural de este hueso. En este vídeo, todas las muestras de tejido óseo teñido con hematoxilina eosina que estudiaremos se han obtenido de un hueso de animal recién nacido, es decir, que aún no está completamente mineralizado, y se han tratado con un ácido débil para eliminar los restos de sales de calcio. En esta imagen, a grandes aumentos, se puede distinguir la matriz extracelular del tejido óseo. Dispersas entre la matriz se aprecian cavidades, en cuyo interior se distinguen las principales células del tejido óseo, los conocidos como osteocitos. Esta otra imagen, a menor aumento que la anterior, nos muestra un corte transversal de un hueso largo. En esta imagen podemos ver que rodeando al hueso hay una lámina de tejido conjuntivo denso que se ha pintado de color azul, que se conoce como periósteo. Atendiendo a su estructura podemos distinguir dos tipos de tejido óseo: el hueso esponjoso o trabecular y el hueso compacto. El hueso trabecular, también llamado hueso alveolar, tal y como se ve en esta imagen de corte de hueso teñido con hematoxilina eosina, está formado por diversas porciones de tejido óseo que se conocen como espículas o trabéculas óseas. Entre estas trabéculas se puede encontrar tejido hematopoyético, es decir, tejido que forma las células sanguíneas. El conjunto de espículas del hueso esponjoso se organizan en una especie de armazón tridimensional, el cual forma un conjunto ligero, a la vez que muy resistente a la compresión. Así, por ejemplo, un fémur humano podría soportar, sin romperse, el peso de un coche pequeño. El hueso compacto muestra una organización diferente a la del hueso esponjoso, tal y como se puede ver en esta imagen obtenida con la técnica de la hematoxilina eosina, y, como su nombre indica, la matriz ósea se aprecia compacta al microscopio. Dispersas entre la matriz se aprecian pequeñas cavidades que contienen cada una de ellas una célula. Las hemos pintado de azul en este esquema. E incluso podemos ver otras cavidades en cuyo interior se observan pequeños vasos sanguíneos. Las hemos pintado de verde en este esquema. En un corte longitudinal de una porción de un hueso largo teñido con hematoxilina eosina, como el que nos muestra esta imagen, podemos distinguir que este tipo de huesos anatómicamente se dividen en dos zonas: la diáfisis o caña del hueso y la epífisis o extremo o cabeza del hueso. Los dos tipos de tejido óseo que hemos descrito, es decir, alveolar y compacto, se distribuyen de una forma determinada en el hueso. Así, el hueso compacto forma la parte más externa de la diáfisis y también en la epífisis, aunque en menor grosor. Lo hemos pintado de rojo en este esquema, mientras que el hueso esponjoso o trabecular se localiza por debajo del hueso compacto
tanto en la diáfisis como en la epífisis. Lo hemos pintado de azul en el esquema. Esta organización proporciona al hueso una gran resistencia con un peso moderado. Si queremos estudiar un hueso largo al microscopio, podemos utilizar cortes transversales de este hueso, lo cual recordemos que no resulta fácil de llevar a cabo, ya que la matriz ósea está calcificada, es decir, es muy dura, por lo que resulta necesario descalcificar el hueso antes de cortar, lo cual se hace tratando la muestra de hueso, como dijimos, con un ácido débil, como por ejemplo el ácido cítrico o el ácido acético. Usando una tinción de hematoxilina eosina sobre un corte de 7 micras de grosor de hueso descalcificado, podemos distinguir diferentes zonas de hueso. Así, a la izquierda de la imagen podremos ver el periósteo, de color azul claro. Debajo del periósteo podemos ver unas láminas paralelas de hueso que se conocen como láminas basales externas o también como hueso cortical. Lo hemos pintado de color rosa. Y en la parte interna del hueso, limitando con el tejido hematopoyético, encontramos las láminas basales internas, de color azul oscuro. En la parte central del hueso podemos ver unas estructuras de aspecto redondeado, con un canal central que hemos pintado de verde. A esta estructura se le conoce como osteona o sistema de Havers. Entre estas osteonas el hueso se organiza en los conocidos como sistemas intersticiales, los cuales conectan y unen las diferentes osteonas. En esta imagen podemos ver numerosas cavidades en el sistema intersticial, lo cual nos indica que se trata de un hueso aún en formación. La osteona es la unidad morfofuncional básica del hueso compacto. Presenta una forma cilíndrica, con su eje mayor paralelo al eje mayor en los huesos largos. Las osteonas se disponen unas al lado de las otras, formando haces paralelos, lo cual incrementa mucho la resistencia del hueso. Para obtener esta imagen de hueso compacto maduro, se ha utilizado una técnica diferente. En primer lugar, el tejido óseo no se ha descalcificado, ni se ha realizado un corte al uso, sino que se han obtenido pequeñas virutas del hueso que se han montado sobre el portaobjetos y se observan directamente sin teñir. En primer lugar, podemos apreciar que las osteonas se han desarrollado y se organizan muy próximas las unas a las otras, formando haces bastante compactos. Por otro lado, el sistema intersticial, en amarillo, ya no presenta los espacios y todo el conjunto se muestra muy compacto, dándole el nombre a este tipo de hueso. A un poco más de aumento, nos podemos centrar en el estudio de una osteona. En primer lugar, podemos caer en la cuenta que la osteona se organiza alrededor de un canal central que se conoce como canal de Havers. Lo hemos pintado en verde en este esquema. Lo segundo que podemos comprobar es que la osteona se organiza en láminas concéntricas. Sobre estas láminas se disponen de forma muy ordenada las células propias del hueso, los osteocitos. Estos osteocitos son de forma alargada y se disponen con su eje mayor paralelo a las láminas. Se pueden ver unos hilillos o canalillos que se disponen perpendiculares a estas láminas. Estos osteocitos evidentemente están dentro de unas pequeñas cavidades. En algunos casos podemos ver osteonas próximas, que parece que están fusionadas, aunque como se ve en el esquema, sus canales de Havers se aprecian bien diferenciados. Entre estos dos canales de Havers se puede ver un canal perpendicular que los comunica y por el cual discurren y se intercambian vasos sanguíneos y nervios que corren por los canales de Havers. A estos canales de comunicación transversales se les conoce como canales de Volkmann. Los hemos pintado en azul en el esquema. Por el contrario, si el corte que realizamos sigue el plano longitudinal del hueso largo y nos centramos también en el estudio del hueso compacto, al teñir con hematoxilina eosina también podemos distinguir las osteonas, pero en este caso las veremos con forma rectangular alargada, con el canal de Havers también de forma longitudinal dispuesto en el centro de la osteona. Atendiendo a su función podemos distinguir tres tipos celulares en el tejido óseo, que además se pueden caracterizar por su localización y su morfología.
El primero de estos tipos celulares del tejido óseo, y debe ser considerado como el tipo principal, son los osteocitos. Los osteocitos, como ya hemos dicho, se localizan en la matriz ósea, en el interior de unas cavidades denominadas lagunas. Este tipo celular se encuentra tanto en el hueso esponjoso como en el hueso compacto. Y en el hueso compacto es el que se encuentra entre las láminas de la matriz ósea concéntricas que forman la osteona alrededor del canal de Havers central. El cuerpo principal del citoplasma del osteocito tiene forma oval alargada y de él emergen numerosas prolongaciones muy finas y muy largas, la mayoría de las cuales se disponen perpendiculares al eje mayor del citoplasma. Cada una de estas prolongaciones se ubica en el interior de un canalículo muy fino de la matriz ósea. Y los canalículos que contienen las prolongaciones de un osteocito se continúan con los canalículos que contienen las prolongaciones de los osteocitos de las láminas óseas adyacentes, es decir, la superior y la inferior, consiguiendo así una vía de comunicación continua desde el canal central de Havers hasta el límite de la osteona, por donde pueden fluir el oxígeno y los nutrientes que alimentarán a los osteocitos que se localizan en toda la osteona. El siguiente tipo celular que estudiaremos serán los osteoblastos. Los osteoblastos son células formadoras de hueso que participan en la formación y mineralización del hueso, es decir, fabrican las proteínas no colágenas de la matriz ósea como la osteocalcina, osteopontina y osteonectina, y además regulan la deposición de hidroxiapatita sobre estas proteínas. Una vez se ha completado el proceso de formación del tejido óseo, los osteoblastos quedan aislados en el interior de la matriz, dentro de las lagunas que han formado, y se diferencian en osteocitos. Aparte de encontrar osteoblastos durante el crecimiento del hueso, lo que se conoce como osteogénesis, también podemos encontrar osteoblastos en el hueso trabecular o hueso alveolar, como el que muestra esta imagen obtenida con la técnica de la hematoxilina eosina. Los osteoblastos que hemos pintado en amarillo en este esquema se localizan alrededor de la espícula ósea y suelen formar una especie de cadena celular, una célula detrás de la otra. Son células de pequeño tamaño y aspecto poligonal y se distinguen fácilmente tanto por su forma como por su organización y su localización. A mayor aumento claramente podemos apreciar el aspecto poligonal de estas células, que es casi rectangular, y su disposición una detrás de la otra, lo cual proporciona una imagen como de tren, que es un buen criterio para reconocer este tipo celular al microscopio. Recordemos que estas células, una vez han formado y mineralizado la matriz, se quedan en el interior de las lagunas y se diferencian como osteocitos, que son los que hemos pintado en verde en esta imagen. El último tipo celular que podemos encontrar en el tejido óseo son los osteoclastos. Estas células tienen como misión la eliminación de la matriz ósea, fundamentalmente por generación de un entorno ácido que descalcifica esta matriz y posteriormente una digestión enzimática de los elementos proteicos de dicha matriz. Los osteoclastos se pueden localizar cerca de las espículas de hueso trabecular, como la que muestra esta imagen de un corte teñido con hematoxilina eosina. Los osteoclastos son células de gran tamaño, de rojo en el esquema, que se localizan en las proximidades de la matriz ósea. A menudo se localizan en unas oquedades de esta matriz que se denominan lagunas de Howship. Es lo que hemos marcado con una línea azul en el esquema. A mayor aumento, usando la misma técnica de tinción, podemos apreciar, por un lado, que estas células son multinucleadas, es decir, conviven diferentes núcleos en un único citoplasma. Y por el otro lado podemos observar que en el dominio de estas células que se encuentra enfrentado a la matriz ósea se pueden apreciar numerosísimas microvellosidades, las cuales, como sabemos, aumentan la superficie funcional de las células. El conjunto de osteoblastos, en amarillo en el esquema, y de osteoclastos, funcionan como un tándem remodelando el hueso trabecular de forma continuada, lo cual además resulta ser un buen sistema de control de calcio en el organismo. La osteogénesis es el proceso de formación del hueso.
El estudiante no debe confundir la osteogénesis con la osificación. La osificación es el proceso de deposición de sales minerales durante la osteogénesis. Esta imagen se ha obtenido de un corte longitudinal teñido con hematoxilina eosina de un hueso largo durante la osificación, concretamente del húmero. En el esquema hemos pintado de color violeta claro al hueso esponjoso, de color violeta oscuro al hueso compacto y de verde una franja de cartílago. Esta franja de cartílago separa la epífisis de la diáfisis y se conoce como placa epifisaria. El crecimiento y osificación de la placa epifisaria es la responsable del crecimiento en longitud de los huesos largos. Esta otra imagen se ha obtenido de una ampliación de la imagen anterior y muestra un primer plano de la placa epifisaria. En la placa epifisaria podemos ver que los condrocitos se disponen en grupos isogénicos lineales que son paralelos al eje de crecimiento del hueso largo. A mayor aumento aún de esta placa epifisaria, la zona adyacente a la diáfisis, podemos ver a los grupos isogénicos, que los hemos teñido de color azul. Y en la zona límite los hemos teñido de color azul claro. Los condrocitos de estos grupos isogénicos aumentan de tamaño en esta zona azul claro hasta que mueren. Y después los osteoblastos, en amarillo, empiezan la osificación de la matriz, produciéndose así el proceso de osificación y acabando al final con la osteogénesis. Con esto concluimos el estudio del tejido óseo. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya resultado útil. Si así ha sido, por favor, clicad en el me gusta y no olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo que vamos a dedicar a la sangre.